Buenas tardes, doctor Miguel Ángel Salas. Mi nombre es Alexa Marisol Peñalosa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Quiero presentarte mi trabajo, análisis y contextualización de los sistemas educativos. Bienvenido. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Quiero iniciar esta presentación con este pensamiento tan importante de Jean Piaget. Introducción. El estudio de la educación dista desde una naturaleza de la comparación, reviste de gran importancia cuando nos internamos en el análisis del desarrollo de la educación en los diversos países del mundo. Esto nos invita a analizar el grado de compromiso de los gobiernos frente a las políticas educativas establecidas y de esta manera poder realizar comparaciones que nos permitan proponer un fortalecimiento educativo en nuestro país. La siguiente presentación pretende destacar los aspectos más relevantes y claves a la hora de realizar un proceso comparativo, tales como el proceso actual y mundial de la educación, el análisis y la contextualización de los sistemas educativos y, por último, las tendencias y los retos actuales de la educación a nivel mundial. Son varias las organizaciones internacionales que luchan y trabajan día a día por la educación en el mundo. Entre ellas encontramos la Organización de las Naciones Unidas, cuya meta es impartir una educación inclusiva bajo principios de equidad, calidad, promoviendo oportunidades de acceso a la educación para todos los ciclos de vida del ser humano. Por su parte, la OCDE propende por la cooperación y el desarrollo económico que promueve e impulsa políticas que permitan un alto compromiso de los diferentes países en cuanto a la inversión económica en educación. Por otra parte, la posibilidad de acceso y permanencia de los diferentes estamentos de la educación básica, secundaria y superior. En el presente mapa conceptual, quiero vislumbrar la agenda internacional en dos marcos importantes, el marco de trabajo y las metas para el 2030 en educación. En cuanto a los marcos de trabajo, están definidos por las entidades internacionales como son la OCDE, UNICEF, UNESCO, BID y Banco Mundial. Estos marcos de trabajo se han creado para mejorar las políticas en cuanto a ciencia, economía y educación, garantizando el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, inclusión e igualdad, mayor productividad, integración económica, diseñando mejores políticas para una vida mejor, promoviendo la igualdad social por medio de la alfabetización y buscando reducir la pobreza y apoyar el desarrollo sostenible. Estos marcos de trabajo están implementados por los países que son miembros, los cuales establecen leyes y decretos destinando recursos económicos que buscan estandarizar los procesos educativos. En cuanto a las metas para el 2030, se pretende asegurar el acceso a la calidad y pertinencia del aprendizaje, afianzar la formación docente, asegurar las oportunidades de aprendizaje para todos, promover una educación equitativa y de calidad, garantizar la educación inclusiva, sensibilizar en la educación en pro del medio ambiente, valorar la diversidad cultural, lograr una educación integral para disminuir la pobreza y promover la alfabetización digital. En cuanto a estas metas, hablaremos un poco más adelante y profundizaremos en el tema. Entre otros organismos internacionales podemos destacar la Organización Mundial de la Salud, que propende por el cuidado y la protección sanitaria a nivel mundial, CEPAL, que busca promover la educación inclusiva,
la Organización de las Naciones Unidas, que busca el mejoramiento de países miembros en el proceso educativo. Todas estas entidades, la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OCDE y demás organizaciones buscan la reducción de la vulnerabilidad en el mundo. La UNICEF se ha creado una meta que quiere propender por el tema de la educación. Esta es la educación para la vida que llegue al contexto y realidad de la gente. Bajo esta meta hay unos lineamientos importantes que se permite dar cumplimiento en cuanto al contexto mundial, la realidad y la política educativa, la formación educativa en el compromiso de todos, la transformación de la educación mundial, los compromisos de los países del tercer mundo y los docentes que formen y creen una nueva sociedad. La UNESCO, como metas importantes y objetivos para el 2030, se ha forjado promover la inclusión, fomentar una educación con calidad, buscar el desarrollo sostenible, promover una formación para todos y afianzar una sociedad moderna. Esto bajo algunos indicadores como son para el sector privado, en los gobiernos, las instituciones de educación, entre ellos la responsabilidad social, el compromiso de los padres de familia y la formación integral de los estudiantes. Dando una mirada a la educación en el mundo, se pueden vislumbrar algunos elementos importantes que son motivo de comparación. Estos son la educación como un derecho esencial, la educación como inclusión, la educación como un medio de integración humano, la educación con cobertura y calidad, educación para el posconflicto y para la primera infancia gratuita, educación para ambientes sostenibles y aprendizajes para la vida. De acuerdo a esto, si damos una mirada en cifras, podemos definir que, en cuanto a los estudiantes matriculados en primaria, en los países en desarrollo se ha alcanzado una meta del 91%. Aún así, 57 millones de niños en edad primaria permanecen fuera de la escuela, más de la mitad de ellos en África. En los países en desarrollo, 1 de cada 4 niñas no asiste a la escuela. Asimismo, aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por los conflictos. Por último, 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos son mujeres. Para realizar un estudio comparativo en el mundo, he definido 3 ejes importantes. La realidad social, teniendo en cuenta los diferentes sistemas de educación mundial, la economía mundial, lo cual nos dará unos resultados estándares en la educación, y la transformación social, teniendo en cuenta la pertinencia de la calidad educativa. Estos elementos bajo algunos indicadores económicos como son el contexto demográfico, social y económico, la descripción general del sistema de educación, los recursos en educación, los desempeños de los sistemas educativos, la calidad y el impacto social de la educación. Estos son los elementos que nos permitirán ejercer una comparación educativa. Los pronósticos educativos bajo la concepción de desigualdad o diferencia. La metodología teórica y práctica teniendo en cuenta los criterios cualitativos, cuantitativos o mixtos. La unificación o generalización mediante la contrastación de semejanzas y diferencias. El análisis de resultados mediante las variables de tiempo y espacio. El conocimiento de la realidad social y cultural, estableciendo una proximidad geográfica e histórica. Todos estos elementos
nos van a permitir realizar un estudio comparativo de la realidad de la educación en el mundo. He querido comparar dos sistemas educativos como son el sistema educativo de mi país, Colombia, y el sistema educativo de Finlandia. ¿Por qué escogí Finlandia? Finlandia en los últimos años ha demostrado la formación de estudiantes competentes en el área de matemáticas. Y ese es el tema que me atañe en mi trabajo de investigación. Por eso escogí Finlandia para estudiar un poco más a profundidad los elementos que me pueden aportar a mi trabajo de investigación. Para esta comparación he tomado 5 ejes importantes que quiero comparar en cada uno de los dos países. El primero es la reducción de la pobreza, el segundo es la cooperación internacional, el tercero es la garantía de una educación inclusiva y equitativa, como cuarto, las oportunidades de aprendizaje para todos y por último, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural docente. Estos 5 ejes serán comparados entre Colombia y Finlandia de la siguiente manera. Para Colombia podemos concluir que las políticas nacionales aún no logran priorizar la inversión en educación en todos sus niveles. También que los recursos destinados para la cualificación de docentes aún continúan siendo bastante insuficientes, lo que no genera equidad ni cobertura necesaria para todos los maestros. Podemos también concluir que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes en Colombia no continúa estudiando después de la primaria. Asimismo, las políticas públicas han generado diversos programas que han garantizado el aprendizaje de manera permanente para todos, aunque aún hay escuelas que padecen de deserción escolar. Y por último, se continúa trabajando en Colombia en el desarrollo de una educación inclusiva que integre la democracia y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, este ideal no se cumple por la desigualdad del sector rural, y ya que son muy pocos los recursos destinados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora, ¿qué pasa en Finlandia? Teniendo en cuenta los mismos 5 ejes, puedo concluir que la educación es la inversión central del crecimiento y mejora en la calidad de vida. El propósito es que todas las personas de Finlandia reciban una educación de calidad, independientemente de los ingresos familiares. La formación docente es cualificada, con capacitación profesional, con motivación, con confianza, con respaldo. Los docentes poseen título universitario de máster y son especialistas en pedagogía. Otra conclusión que podemos extraer es que en Finlandia se promueven muchas oportunidades de aprendizaje permanente para todos a través de un currículo con un marco flexible, en donde la educación atiende a los estudiantes con necesidades especiales, disminuyendo el fracaso escolar. Otra de las características es que los docentes acompañan al mismo grupo por varios años. Esto hace que los puedan conocer también sus ritmos propios de aprendizaje y las características de cada uno de sus estudiantes. Asimismo, el acceso, la calidad y la pertinencia del aprendizaje se evidencia en la gratuidad de la educación preescolar, básica y secundaria. Por último, la sociedad del conocimiento se construye con la utilización de tecnologías en el mundo digital, lo cual se ha caracterizado por el manejo creativo e inteligente que hacen los profesores en este campo. Análisis y contextualización de los sistemas educativos. Para este análisis he querido destacar 4 ejes importantes: la escuela, un lugar que educa para la paz; los entornos de aprendizaje; TICs, el gobierno, educación con cobertura; y el currículo. Veamos.
Iniciaré este análisis especificando los niveles de educación a nivel mundial. En ellos tenemos primera infancia, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza técnica profesional. En cuanto a la enseñanza primaria, podemos concluir que a causa de la malnutrición, 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre retraso en el crecimiento. Así que un 50% de niñas y niños tienen acceso a la educación preescolar. En cuanto a la enseñanza primaria, se puede destacar que esta es una enseñanza básica obligatoria y en 39 países menos de un 50% de la infancia más pobre ha completado su enseñanza primaria. África es uno de los países con más dificultades en este sentido. Enseñanza secundaria. Aquí puedo concluir que los programas diseñados se han propendido por la continuación de la educación de los estudiantes que vienen de primaria a secundaria. Se han estructurado disciplinas en donde se requieren docentes que realmente sean cualificados. Más de un 50% de la juventud en 58 países no han completado aún su segundo grado de educación secundaria. En cuanto a la enseñanza técnica profesional y de adultos, se puede concluir que la tasa de alfabetización de adultos aumentó del 76 al 84% en 2011. Aún así, 774 millones de adultos siguen siendo analfabetos. ¿Qué pasa con la financiación en la educación a nivel mundial? Podemos decir que existen 3 fuentes principales de financiación, que son los gobiernos, los donantes y los hogares. El gasto de la educación anual en el mundo es de 4.7 billones de dólares, en donde un 65% se gasta en países de ingresos altos y tan solo un 35% en países de ingresos bajos. Los gobiernos representan el 79% del gasto total de la educación y los hogares el 21%. También podemos concluir que la ayuda humanitaria aumentó en 2017 por un cuarto año consecutivo. Sin embargo, este porcentaje está muy por debajo del objetivo mínimo. Como lo mencioné anteriormente, el caso que voy a comparar es Finlandia con Colombia versus Colombia. He definido 2 elementos importantes de comparación, como son el currículo y la evaluación. Iniciaré con el currículo. En Finlandia existe un núcleo fundamental de asignaturas que conforma el plan de estudios. Mientras tanto, en Colombia, la educación está regulada por la Ley 115 o la Ley General de Educación. La entidad encargada de la coordinación de la educación es el Ministerio de Educación Nacional y es ese ministerio quien diseña los lineamientos generales de los procesos curriculares, los logros y los indicadores para cada grado. Por su parte, en Finlandia se evidencia una gran libertad de elección dejada a los alumnos para organizar sus estudios. Es decir, cuando ellos llegan a cierto grado de escolaridad secundaria, ellos pueden decidir qué materias o qué áreas van a ver en esos años de escolaridad. Esto depende mucho del nivel de madurez de los estudiantes, de su responsabilidad y de las habilidades que ellos quieran desarrollar en un futuro. Podemos decir que esta libertad de escogencia es progresiva. Adicional, la autoridad encargada para estructurar el currículo en Finlandia es la Dirección Nacional Finlandesa de Educación. Esta dirección establece los criterios para la organización de los estudios que se impartirán en el país. Las localidades también pueden ofrecer una educación que responda a sus necesidades mediante la adaptación de currículos
de acuerdo a las circunstancias particulares de cada lugar. De igual forma, se respeta la autonomía docente como principio de esta descentralización de contenidos académicos. Mientras tanto, en Colombia, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales, creación de opciones para la elección de temas, introducción de adecuaciones a nivel regional y local. Para realizar el análisis comparativo de la evaluación, he definido tres ejes que son la evaluación interna, la evaluación externa y la evaluación docente. ¿Qué pasa en Colombia en la evaluación interna? La evaluación es un proceso que goza de autonomía institucional basado en el decreto 1290 del 2009. La mayoría de las instituciones aplican evaluación cuantitativa en los niveles de educación formal. En Finlandia, la educación cuantitativa de los estudiantes es inexistente en la fase de primaria, pues ellos son calificados de manera cualitativa y a partir de los 13 años ya empieza la calificación cuantitativa. El objetivo de la evaluación en Finlandia es guiar, fomentar el aprendizaje y desarrollar la capacidad de autoevaluación de los estudiantes. A partir de allí son calificados mediante un método de notas que van de 4 a 10, donde se excluyen las calificaciones inferiores a 4 para evitar frustraciones en los miembros de cada grupo. No existe allí un sistema nacional de exámenes en la educación obligatoria. Utilizan una evaluación formativa en los grados de sexto y séptimo. El estándar de la evaluación se basa en una definición del nivel de aprendizaje y de las habilidades. Un niño debe tener, para adquirir una buena calificación, un 8. En cuanto a la evaluación externa, en Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación se encarga de la evaluación en todos los niveles de educación, comprendida la enseñanza superior. Asimismo, se encarga de las evaluaciones de la educación básica, los exámenes de estado, las evaluaciones internacionales y las pruebas saber. En Finlandia, se exige por ley a los proveedores que los evalúan externamente que realicen un informe periódico sobre sus actividades y publiquen los principales resultados al respecto. En cuanto a la formación docente en Colombia, el desempeño laboral de los docentes es regulado por el decreto 1278 del 2002. La evaluación anual u ordinaria debe ser realizada al terminar cada año escolar. Eso quiere decir que los docentes y directivos docentes son evaluados al finalizar el año únicamente por el rector de la institución. Los docentes que pertenecen al antiguo decreto 2277 no son evaluados por el Ministerio de Educación. Las políticas de remuneración a los docentes están basadas por un escalafón definido por el gobierno que cobija por igual a todos los educadores de primaria y bachillerato. Además de eso, los docentes debemos aprobar un concurso de méritos cada 3 años para poder ascender en el escalafón. En Finlandia no hay una evaluación sistemática de los docentes a nivel individual. A fin de año se hace una rendición de cuentas de la escuela como un todo, no el profesor de manera individual, sino toda la escuela como un equipo. Además de eso, la remuneración se basa en el desarrollo que hayan tenido los estudiantes y las metas que hayan logrado a través del año. Esto logra generar un poco de entorno competitivo entre los docentes y en algunos un poco de desmotivación. Tendencias actuales de los sistemas educativos. Entre estas tendencias podemos encontrar el currículo como creación de una teoría pedagógica y como un plan de construcción permanente.
Se asumen nuevos modelos pedagógicos centrados en el aprender a aprender. Se garantiza la pertinencia y la calidad de los planes de estudio. Se realizan los perfiles de ingreso y egreso que se basan en competencias. Además, se concibe la investigación como eje de conocimiento y eje transversal. Comparando estas tendencias entre Finlandia y Colombia, que son mi tema de comparación, puedo concluir que en Finlandia la emergencia global ha permitido replantear nuevas tendencias en el campo de la educación, como son innovación, cambio de modalidad de enseñanza presencial a virtual, tecnologías, emprendimiento, proyectos de investigación, humanización e internacionalización. Por su parte, en Colombia, la apropiación y cobertura tecnológica, la mejora en infraestructuras, los cambios en la prestación del servicio educativo, la apropiación de nuevas herramientas por los docentes y un cambio de paradigma en la atención al impacto que ha generado la pandemia. ¿Cuáles son esos retos de la educación? Estos retos se han establecido en la agenda para el 2030 y estos son educación básica y media gratuita, igual acceso a educación preescolar de calidad, igual acceso a la educación técnica, vocacional y superior, aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero. Estos 4 retos son los que permiten vislumbrar de aquí al 2030 que realmente todos los niños y las niñas puedan terminar su enseñanza primaria y secundaria, que además de ser gratuita y equitativa, sea de calidad para que produzca resultados de aprendizaje efectivos. Además de eso, que todos los niños en edad preescolar tengan acceso a la educación, a una educación de calidad. Continuando con estos retos, encontramos la no discriminación en la educación, la alfabetización y aptitudes aritméticas universales, la educación para la ciudadanía global y la construcción y mejora de escuelas inclusivas y seguras. En cuanto a estos retos, podemos determinar que de aquí al 2030 se busca eliminar las disparidades de género en educación, asegurando el acceso igualitario en todos los niveles de enseñanza. Además de eso, se pretende que todos los jóvenes y adultos estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Asimismo, se pretende adecuar y construir instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad. Por último, encontramos los siguientes retos. Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo. Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países de desarrollo. Eso pretende que de aquí al 2030 se logre aumentar considerablemente, primero, el número de becas disponibles para los países en desarrollo, teniendo en cuenta aún más los países menos adelantados. Y por otra parte, aumentar la oferta de docentes calificados para la formación de estos docentes en los países de desarrollo, especialmente en los menos adelantados. Otro de los retos importantes que me ha llamado la atención es promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Pero esto qué quiere decir en realidad? Y he distinguido 4 ejes importantes que nos pueden llevar a realmente el cumplimiento de este reto. Estos son mayor acceso en condiciones de igualdad de enseñanza y formación técnica y profesional de calidad. El reconocimiento, la validación, acreditación de los conocimientos y habilidades y competencias adquiridos en la educación formal y no formal.
Por otra parte, que los jóvenes alcancen niveles de excelencia en la alfabetización de conocimientos. Asimismo, en aritmética, que puedan adquirir competencias en matemáticas y además para la vida. Y por último, fortalecer la ciencia y la tecnología utilizando las TICs para reforzar el sistema educativo y llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje aún más efectivos. Finalizado mi trabajo, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que de acuerdo a los datos encontrados en los diferentes componentes del sector educativo internacional, se evidencia que lamentablemente aún persisten indicadores negativos en lo referente al acceso a la educación en todos los niveles de formación, especialmente en los países de recursos económicos más bajos. También puedo concluir que teniendo en cuenta el diagnóstico internacional que han realizado organizaciones como la UNESCO o la OCDE, se han planteado algunos objetivos para el desarrollo sostenible que en nuestra realidad son de difícil alcance debido a las diferentes circunstancias de carácter político, económico, social y cultural. Por otra parte, se ha evidenciado la necesidad de realizar estudios de comparación, poder mezclar los datos de diversas fuentes para lograr un enfoque sistémico de los actores de la educación. Revisar estándares, indicadores, ha sido un factor determinante al realizar las comparaciones en educación. Para finalizar, logro evidenciar que la prioridad de los países en materia de educación es aumentar la cantidad de estudiantes que ingresen a sus instituciones educativas. Sin embargo, la brecha en la educación superior es aún mayor y se evidencia bastante deserción escolar. Lamentablemente, en Colombia, la inversión en educación no ha sido suficiente para cumplir las expectativas. Muchas gracias, doctor Salas, por su tiempo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Feliz tarde.